¿Crees que el poder es manipulación sucia? Perfecto. Sigue creyendo eso, mientras otros moldean tu realidad sin que siquiera lo percibas. Te enseñaron que rechazar el dominio psicológico te hace una buena persona, pero esa creencia confortable es precisamente la cadena que te mantiene vulnerable. Nietzsche no escribió para los débiles que buscan aprobación. Forjó un arsenal filosófico para aquellos dispuestos a dominar los juegos psicológicos que rigen todas las relaciones humanas. Y dejemos algo absolutamente claro desde el principio. Estos juegos ya están siendo jugados contigo, te guste o no. La única pregunta es si seguirás siendo una pieza en el tablero de otro, o si finalmente aprenderás las reglas. Hoy aprenderás 5 leyes ocultas extraídas de la filosofía más oscura de Nietzsche, no para entender el poder de forma académica y estéril, sino para ejercerlo. Estas no son teorías abstractas para debatir en universidades. Son herramientas forjadas para romper las estructuras mentales que te aprisionan y aprisionan a otros. La moralidad común te enseñó a rechazar el dominio psicológico como algo maligno, pero mientras te autolimitas con esa inocencia conveniente, otros ya te dominan a través de las mismas estrategias que te niegas a aprender. Este guión es el martillo que destruirá esa cobardía disfrazada de virtud. Si tuviste el coraje de hacer clic en este video, ahora demuestra que tienes el coraje de no huir cuando la verdad arranque tus ilusiones morales. Porque lo que viene no es reconfortante. Es poder en estado puro. Ley 1. La ley del rebaño invisible. Te dijeron que seguir las reglas sociales es ser una buena persona. Te enseñaron que adaptarte a las expectativas del grupo es señal de madurez y empatía. Y durante toda tu vida, has operado bajo la suposición de que estas normas sociales son naturales, inevitables, casi divinas. Pero eso es una mentira estratégica. Nietzsche destrozó esta fantasía con un concepto brutal: la moral de rebaño. ¿Qué es esto? Es el sistema de valores que los débiles inventaron para controlar a los fuertes. Es la manera en que la mediocridad se protege de la excelencia, haciendo que lo extraordinario parezca arrogante y lo común parezca humilde. La moral de rebaño no surgió de la nobleza ni de la grandeza, surgió del miedo, del resentimiento de aquellos que no podían competir con los espíritus superiores. Aquí está la clave del dominio psicológico. La mayoría de las personas vive bajo la tiranía de esta moral sin siquiera saberlo. Toman sus decisiones no basándose en lo que realmente desean, sino en lo que temen que otros piensen de ellos. No persiguen la grandeza, porque el rebaño castiga a quien se eleva demasiado. Se mutilan a sí mismos, recortan sus propias alas, para no provocar envidia o exclusión. ¿Ves el poder que esto te entrega? Cuando comprendes que la moral común es una prisión voluntaria, puedes identificar exactamente quién opera por miedo a la exclusión y quién opera por voluntad propia. La persona que constantemente busca validación, que modifica su opinión según quién está presente, que jamás toma una posición controversial, esa persona es esclava del rebaño. Y los esclavos son predecibles. Los esclavos son controlables. Mira a tu alrededor. Observa a los líderes que han dominado masas a lo largo de la historia. ¿Cómo lo hicieron? Explotando precisamente este miedo primordial a estar fuera del grupo. Hitler no conquistó Alemania con argumentos filosóficos sofisticados. Explotó el terror colectivo a la exclusión, creando un rebaño donde pertenecer significaba odiar juntos. Los movimientos de masas no funcionan apelando a la razón individual, funcionan apelando al instinto de rebaño. Pero aquí está la verdadera revelación. El rebaño se policía a sí mismo. No necesitas vigilar a cada individuo, solo necesitas establecer las normas de qué es aceptable, y el grupo hará el resto. Criticarán, excluirán y castigarán a quien se desvíe. Esta es la dominación más eficiente, aquella donde las víctimas son también los verdugos de otros. El espíritu fuerte reconoce esta mecánica y se niega a participar, pero también comprende que puede utilizarla. Si quieres que un grupo haga algo, no lo ordenes directamente. Simplemente establece que hacerlo es la norma del grupo al que quieren pertenecer, y ellos lo harán voluntariamente.
Establece que no hacerlo es ser egoísta o arrogante, y la policía del rebaño se encargará del resto. Observa hoy. ¿Cuántas decisiones de las personas a tu alrededor son realmente suyas? ¿Y cuántas son simplemente miedo a ser diferentes? Cuando descubras la respuesta, habrás encontrado tu primer punto de apalancamiento psicológico. El pastor no persigue a las ovejas una por una. Solo necesita que el rebaño tenga miedo de alejarse de los demás. Ley 2. La ley de la culpa como arma. Sentir culpa es señal de que tienes conciencia, te dijeron. Te enseñaron que la culpa es la voz interna de tu moralidad, una brújula ética que te mantiene en el camino correcto. Pero Nietzsche vio la culpa de forma radicalmente diferente, como el instrumento de dominación más eficaz jamás inventado, porque hace que la víctima se policíe a sí misma. La culpa no es natural, es una construcción, una herramienta forjada por lo que Nietzsche llamó los sacerdotes del resentimiento. Estos arquitectos del control descubrieron algo brillante y perverso. Si puedes hacer que alguien se sienta culpable por sus propios deseos, por sus propios instintos, por su propia fuerza, entonces no necesitas cadenas físicas. La persona se encadenará a sí misma. Piensa en cómo funciona. Cuando alguien te dice, deberías sentirte mal por eso, no está simplemente expresando una opinión. Está intentando instalar un mecanismo de control dentro de tu mente. Si tiene éxito, si logras sentir culpa, entonces la próxima vez que enfrentes una situación similar, ya no necesitará estar presente. Tu propia culpa lo hará por él. Te habrás convertido en tu propio carcelero. La genialidad satánica de la culpa es que se presenta como virtud. Siento culpa, por lo tanto soy una buena persona. Pero Nietzsche destroza esta ilusión. La culpa fue inventada para enfraquecer a los espíritus nobles, para hacer que se avergonzaran de su propia grandeza. Antes de la moral de esclavos, los poderosos no sentían culpa por ejercer su poder. Simplemente lo ejercían porque esa era su naturaleza. Entonces, llegaron los débiles con su arma revolucionaria. Deberías sentirte mal por ser fuerte. Deberías sentirte culpable por tener lo que nosotros no tenemos. Tu poder es en realidad un pecado. Y funcionó. Funcionó de manera espectacular. Transformaron la fuerza en algo vergonzoso y la debilidad en algo virtuoso. Ahora, ¿cómo se utiliza esto? La técnica es simple, pero devastadoramente efectiva. Observa cómo funciona el mecanismo del debería. Cuando le dices a alguien deberías pasar más tiempo conmigo, no estás haciendo una petición neutral. Estás implicando que si no lo hacen, son una mala persona. Estás instalando culpa preventiva. Si funciona, la persona empezará a sentirse mal cada vez que te rechace, incluso cuando tengan razones perfectamente válidas para hacerlo. Las instituciones que han dominado a la humanidad durante siglos lo hicieron exactamente así. La Iglesia Católica medieval no mantenía su poder solo a través de la fuerza física, sino a través de la manufactura industrial de culpa. Sexualidad, culpa. Duda, culpa. Placer, culpa. Ambición, culpa. Crearon una población que se autocensuraba, que se autorreprimía, que se autocastigaba. El control más perfecto. Pero aquí está la clave para el espíritu fuerte. Reconocer cuándo están intentando implantar culpa en ti. Escucha las palabras. Deberías. Una buena persona haría. Me decepcionaste. Cada una de estas frases es un intento de instalación de culpa. Y cuando lo reconoces, puedes rechazarlo como el veneno que es. Identifica ahora una culpa que cargas. Algo por lo que te sientes mal. Algo que deberías haber hecho diferente. Ahora pregunta, ¿quién se beneficia del hecho de que yo me sienta así? ¿Quién gana poder sobre mí gracias a esta culpa? Cuando encuentres la respuesta, habrás identificado quién instaló esa cadena invisible. Y las cadenas que puedes ver puedes romper. La culpa es la corriente invisible. Cuanto más tiras contra ella, más aprieta. A menos que reconozcas que tú mismo la estás sosteniendo. Entonces simplemente puedes soltarla. Ley 3. La ley de la narrativa dominante. La verdad objetiva siempre prevalece, te dijeron. Pero Nietzsche proclamó algo que te hace temblar. No hay hechos, solo interpretaciones. Y quien domina las interpretaciones, domina la realidad social.
Esta es quizás la ley más poderosa de todas, porque controla algo fundamental, lo que las cosas significan. Dos personas pueden presenciar exactamente el mismo evento y salir con historias completamente diferentes. No porque alguna mienta, sino porque cada una interpreta los hechos a través de su propio marco. Y aquí está el secreto del poder. Quien logra imponer su marco de interpretación primero, gana. Los hechos se doblan hacia la narrativa que llegó primero, no hacia la narrativa más verdadera. Piensa en cualquier conflicto interpersonal. Digamos que dos colegas tienen un desacuerdo en una reunión. Persona A se levanta la voz. Eso es un hecho. ¿Pero qué significa ese hecho? Si la persona A cuenta su versión primero y dice, me sentí tan frustrado por la falta de profesionalismo que tuve que alzar la voz para ser escuchado, ha establecido un marco. Ella es la víctima de la falta de profesionalismo de otros. Pero si la persona B llega primero y dice, él tuvo un arrebato emocional completamente inapropiado, ha establecido un marco diferente. A es el agresor inestable. Mismo hecho, realidades completamente opuestas. ¿Cuál es la verdadera? Nietzsche diría que esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿cuál narrativa se estableció primero y con más fuerza? Porque esa será la que el grupo acepte como realidad. Los maestros de la narrativa entienden esto instintivamente. Por eso nunca esperan a defenderse después. Atacan primero, definiendo la situación antes de que alguien más pueda hacerlo. Observa a los políticos después de un escándalo. Los mejores no se disculpan y esperan. Inmediatamente redefinen lo que sucedió. Esto no fue un error. Fue un ataque coordinado de mis enemigos para distraer de mis logros. ¡Boom! Narrativa establecida. Ahora sus opositores están jugando defensa. El método tiene 3 pasos devastadoramente simples. Primero, define la situación antes que nadie más. Sé el primero en nombrar lo que acaba de ocurrir. Segundo, nombra las emociones permitidas. Es natural sentirse preocupado por esto. Establece qué emoción es razonable, haciendo que otras emociones parezcan irracionales. Tercero, determina quién es razonable y quién es irracional. Cualquier persona sensata puede ver que automáticamente pinta a quien disiente como no sensato. Mira ejemplos históricos. Napoleón perdió en Waterloo, un hecho incontestable, pero incluso desde el exilio controlaba su narrativa. Sus memorias no hablaban de un tirano derrotado, sino de un genio traicionado por la mediocridad europea. Y esa narrativa dominó durante décadas, transformando una derrota militar en una leyenda romántica. Churchill perdió elecciones después de ganar la guerra, pero escribió la historia de esa guerra, literalmente, y su narrativa, él como el león solitario contra la oscuridad, se convirtió en la realidad histórica aceptada. El principio de fuerza aquí es cristalino. Dejar que otros definan la narrativa es entregar voluntariamente el poder. Cada vez que esperas a ver qué dicen antes de ofrecer tu versión, has perdido. Cada vez que te pones a la defensiva, respondiendo al marco que otro estableció, estás jugando en su tablero. La próxima vez que algo acontezca en un grupo, un desacuerdo, un error, un momento tenso, sé el primero en nombrarlo. Creo que lo que acabamos de presenciar fue Kiss. Observa cómo esa simple frase moldea toda la discusión posterior. Observa cómo otros empiezan a hablar dentro del marco que acabas de establecer. Eso es poder narrativo en acción. El pintor de la realidad social comprende algo que los demás ignoran. La tela siempre es neutral hasta que alguien traza las primeras líneas, y esas primeras líneas determinan todo lo que sigue. No seas el que reacciona a la pintura de otro. Sé el que sostiene el pincel. Ley 4. La ley del sufrimiento estratégico. Demostrar tu sufrimiento genera empatía genuina, te enseñaron. Te dijeron que compartir tus heridas crea conexión, que la vulnerabilidad es fuerza, que exponer tu dolor te hace auténtico. Pero Nietzsche vio a través de esta mentira piadosa y reveló algo mucho más oscuro. El sufrimiento visible es la moneda de cambio de los débiles. Esto es lo que Nietzsche llamó la moral de esclavos. Los que no podían competir en términos de poder real, fuerza real, creación real, inventaron una forma completamente nueva de poder, transformaron su debilidad en virtud.
Sufro, por lo tanto soy moralmente superior. Me sacrifico, por lo tanto ustedes me deben. Es brillante en su perversidad. Es el jiu-jitsu psicológico perfecto. El mecanismo funciona así. Cuando alguien muestra su sufrimiento de forma visible y constante, crea una deuda moral implícita en quienes lo presencian. No lo pidió directamente. Eso sería demasiado obvio. Pero la deuda está ahí, instalada en tu conciencia como un parásito. Ella sufre tanto y ahora sientes que le debes algo. Atención, concesiones, perdón para comportamientos que no tolerarías de otros. Las relaciones tóxicas funcionan exactamente con este principio. La persona que constantemente te recuerda cuánto has sufrido, cuánto se ha sacrificado por ti, cuánto dolor has soportado, esa persona no está compartiendo, está cobrando. Cada recordatorio es una factura presentada. Y si te atreves a alejarte, a poner límites, a decir no, enfrentarás el arma final. Después de todo lo que he sufrido por ti, ¿así me pagas? Nietzsche destrozó este juego con una claridad brutal. Reconoció que la moralidad cristiana había elevado el sufrimiento a la categoría de virtud máxima. El mártir, el que sufre por otros, se convirtió en el ideal moral. ¿Por qué? Porque era la única forma en que los débiles podían reclamar superioridad moral sobre los fuertes. Tú tienes poder, pero yo sufro. Por lo tanto, yo soy mejor que tú. Ahora la técnica práctica del sufrimiento estratégico es sutilmente devastadora. Se llama el sacrificio visible. Consiste en asegurarte de que otros vean lo que soportas por ellos. No lo gritas abiertamente. Eso sería manipulación cruda. Lo demuestras de formas que parecen accidentales. Un suspiro cansado aquí. Un comentario casual sobre cuánto trabajo extra hiciste allá. Una mención sin importancia de cómo sacrificaste algo importante para ayudarlos. Cada uno de estos momentos instala microdeudas. Y las microdeudas se acumulan en deudas masivas que pueden ser cobradas cuando las necesites. ¿Podrías hacer esto por mí? Ya sabes cuántas veces yo... No necesitas terminar la frase. La deuda habla por sí misma. Pero aquí está el lado oscuro que necesitas reconocer para protegerte. Identifica cuándo están usando sufrimiento estratégico contra ti. Las señales son claras. Primero, la frecuencia. Si alguien menciona su sufrimiento o sacrificio constantemente, no es casualidad, es estrategia. Segundo, el contexto. Si las menciones de sufrimiento aparecen precisamente cuando estás a punto de establecer un límite o decir no, es manipulación pura. Tercero, la desproporción. Si el sacrificio que mencionan es mínimo, pero lo presentan como enorme, están inflando artificialmente la deuda. El espíritu superior de Nietzsche no exhibe sus heridas como medallas, no convierte el dolor en moneda de cambio. Sufre, sí, porque la grandeza siempre implica sufrimiento, pero lo transforma internamente en fuerza, no externamente en deuda. Amor fati, amor al destino, incluyendo el sufrimiento. No mira cuánto sufro, sino mi sufrimiento me forja. Observa en los próximos días quién en tu vida menciona frecuentemente cuánto sufre o se sacrifica. Nota exactamente cuándo lo mencionan, especialmente si es cuando están pidiendo algo o cuando tú estás estableciendo límites. Percibe qué están pidiendo a cambio sin pedirlo directamente. Esa conciencia es tu escudo contra la corriente dorada, bella por fuera, pero aún una prisión que te ata a través de la culpa manufacturada. El sufrimiento real forja, el sufrimiento estratégico esclaviza. Aprende a distinguirlos tanto en ti como en otros. Ley 5. La ley del deseo manufacturado. Mis deseos son auténticamente míos, piensas. Te sientes dueño de tus propias ambiciones, de tus propias metas, de lo que valoras y persigues. Pero Nietzsche te confronta con una verdad aterradora. Casi todo lo que deseas fue implantado en ti por otros. No eliges tus valores, heredas los valores de tu época, de tu clase, de tu rebaño. Y quien moldea los valores moldea las voluntades. Este es el poder final. No forzar obediencia. Eso es poder primitivo, crudo, insostenible. El poder verdadero es hacer que el otro desee lo que tú quieres que desee. Es convertir tu voluntad en la voluntad del otro, de tal forma que él crea que está eligiendo libremente. Esta es la esclavitud perfecta, aquella donde el esclavo no sabe que es esclavo.
Nietzsche llamó a esto la transvaloración de todos los valores. Comprendió que los valores no son eternos ni naturales, son construcciones históricas que pueden ser desconstruidas y reconstruidas. Y durante milenios, ciertos grupos han hecho exactamente eso, moldeando los deseos de poblaciones enteras a través de la ingeniería social de qué es considerado admirable y qué es considerado despreciable. Piensa en cómo funciona. Desde niño te enseñaron qué tipo de vida es exitosa. Ciertas profesiones son prestigiosas, otras no. Ciertos estilos de vida son respetables, otros son irresponsables. Ciertas ambiciones son nobles, otras son egoístas. ¿Quién decidió todo esto? No fuiste tú. Pero ahora esas categorías controlan tus deseos más profundos. Deseas ser médico o abogado, no porque sea tu pasión irrefrenable, sino porque absorbiste que esas son las profesiones respetables. Deseas el matrimonio y los hijos, no necesariamente porque lo anheles visceralmente, sino porque absorbiste que eso es lo que define una vida completa. Deseas ser visto como humilde y generoso, no porque sea tu naturaleza, sino porque absorbiste que esas son las virtudes que merecen admiración. La técnica de implantación de deseos es sorprendentemente simple. Elevas el estatus de ciertas elecciones y rebajas el estatus de otras. No prohíbes nada directamente. Eso crea rebelión. Simplemente haces que ciertas opciones sean para los ganadores y otras para los perdedores. La gente elegirá libremente lo que designaste como superior. Observa la publicidad moderna. No te dice compra este coche. Te muestra que las personas exitosas, atractivas, admirables conducen ese coche. No está vendiendo el producto, está vendiendo la identidad asociada al producto. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a desear esa identidad. Y para obtener esa identidad, eliges libremente comprar el coche. Los sistemas políticos totalitarios han perfeccionado esto. La Alemania nazi no solo impuso obediencia a través del terror, creó todo un aparato de valores donde servir al Reich era lo más admirable que un joven podía hacer. Mediante propaganda, ritual, simbolismo, moldearon los deseos de una generación entera. Jóvenes que elegían libremente sacrificarse, que deseaban genuinamente lo que el Estado necesitaba que desearan. Stalin hizo lo mismo, pero más brutalmente. No solo castigaba la disidencia, reescribía la historia para moldear qué era considerado heroico. El trabajador que sacrificaba todo por la colectividad era el nuevo héroe. La ambición individual era el nuevo pecado. Y millones internalizaron estos valores hasta el punto de denunciar a sus propias familias, creyendo genuinamente que hacían lo correcto. Pero no necesitas ser un dictador para usar este principio. En cualquier grupo pequeño, una familia, una empresa, un círculo de amigos, quien controla qué es celebrado y qué es ridiculizado, controla los deseos de ese grupo. Si cada vez que alguien menciona una ambición poco convencional, responden con sutiles señales de desaprobación, esa persona empezará a no desear esas cosas. Si cada vez que alguien exhibe cierto comportamiento, recibe admiración y estatus, otros empezarán a desear comportarse así. El principio de fuerza aquí es absolutamente crítico. Quien no crea sus propios valores será eternamente esclavo de los valores creados por otros. Nietzsche no te pide que rechaces todo valor social, eso sería infantil. Te pide algo mucho más difícil, examinar cada valor que sostienes y preguntarte honestamente, ¿lo elegí yo o me fue implantado? Haz este ejercicio ahora. Lista 3 cosas que quieres mucho. Pueden ser metas profesionales, estándares de vida, características personales que deseas tener. Ahora pregunta para cada una. ¿Cuándo comencé a querer esto exactamente? ¿Quién me mostró que esto era deseable? ¿Qué pasaría si toda mi comunidad considerara esto vergonzoso en vez de admirable? ¿Aún lo desearía? Si tu respuesta a la última pregunta es no lo sé, o probablemente no, entonces ese deseo no es tuyo. Es un deseo manufacturado que te fue implantado. No significa que debas abandonarlo necesariamente, pero significa que nunca fuiste libre. Significa que alguien más escribió el código de tu voluntad. El Übermensch de Nietzsche es precisamente quien rompe este código y escribe el suyo propio.
No rechaza todo deseo social por rebeldía adolescente. Examina cada uno, lo disecciona, y conscientemente decide qué valores aceptará y cuáles rechazará. Sus deseos son suyos porque los evaluó y los eligió activamente, no porque los absorbió pasivamente. Esta es la diferencia entre el último hombre y el superhombre. El último hombre desea lo que todos desean y llama a eso libertad. El superhombre forja sus propios valores y comprende que esa es la única libertad real. El primero es esclavo que se cree libre. El segundo es el único verdaderamente libre porque es consciente de cada cadena y elige cuáles mantener. El maestro invisible es el más peligroso de todos. La esclavitud más perfecta es aquella donde el esclavo no sabe que es esclavo, donde las cadenas son sus propios deseos implantados. Ahora sabes que existen esas cadenas. La pregunta es, ¿tendrás el coraje de examinarlas una por una o preferirás la comodidad de creer que siempre has sido libre? Ley 6. La contraley. ¿Cómo protegerse del dominio psicológico? Aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Estás siendo dominado psicológicamente ahora mismo, en áreas que aún no has identificado. Mientras aprendías las 5 leyes anteriores, quizás pensaste, esto es fascinante, ahora podré dominar a otros. Pero ese pensamiento mismo revela que aún no comprendiste la lección más profunda de Nietzsche. El verdadero poder no es dominar a todos constantemente, sino volverse indomable. El espíritu libre que Nietzsche describe no es aquel que manipula obsesivamente a cada persona que encuentra. Esa es la patología del resentido, del que compensa su debilidad interna con control externo. El espíritu verdaderamente libre es aquel que no puede ser dominado, que no puede ser aprisionado por los juegos psicológicos de otros, porque ha trascendido la necesidad de lo que esos juegos ofrecen. Nietzsche te ofrece 3 escudos, 3 formas de volverte psicológicamente invulnerable. Estos no son trucos defensivos temporales, son transformaciones fundamentales de cómo te relacionas con el poder. El primer escudo es la conciencia de tu propia voluntad de potencia. La mayoría de las personas son dominadas porque no comprenden sus propios motivos reales. Se engañan a sí mismas constantemente. Dicen que quieren ayudar a otros cuando realmente quieren sentirse superiores. Dicen que buscan justicia cuando realmente buscan venganza. Esta falta de honestidad consigo mismos los hace vulnerables, porque otros pueden manipular esos motivos ocultos, precisamente porque ellos mismos los niegan. El espíritu fuerte mira sus propios motivos sin pestañear. Reconoce su voluntad de potencia, su deseo de poder, de crear, de superar, de dominar su propio destino. No lo disfraza con moralismos. No pretende que sus acciones son por el bien de otros, cuando son por su propio beneficio. Esta honestidad brutal consigo mismo lo hace invulnerable a la manipulación, porque no puedes manipular a alguien usando motivos que él mismo reconoce abiertamente. Si alguien intenta hacerte sentir culpable por perseguir poder, y tú ya aceptaste que deseas poder y no consideras eso vergonzoso, la manipulación falla. La culpa solo funciona contra quien internamente cree que lo que desea es malo. Elimina esa vergüenza interna y eliminas el punto de apoyo del manipulador. El segundo escudo es amor fati, amor al destino. Esto es incomprendido constantemente como un llamado a la resignación pasiva. No lo es. Es algo mucho más radical. Es la eliminación del miedo a las consecuencias. Cuando abrazas tu destino completamente, cuando estás dispuesto a aceptar todas las consecuencias de tus acciones sin lamentaciones, te vuelves incontrolable. ¿Por qué? Porque todo dominio psicológico funciona a través de amenazas implícitas o explícitas. Si no haces X, entonces Y sucederá y será terrible. La culpa amenaza con hacerte sentir mal contigo mismo. La narrativa dominante amenaza con hacerte ver mal ante otros. El sufrimiento estratégico amenaza con hacerte sentir como un monstruo insensible. Todas son amenazas, pero si no temes las consecuencias, las amenazas pierden poder. Si estás dispuesto a ser visto como el villano de la historia de alguien más, no pueden dominarte con narrativas. Si estás dispuesto a que alguien te considere insensible, no pueden dominarte con exhibiciones de sufrimiento. Si estás dispuesto a ser excluido del rebaño,
no pueden dominarte con la moral de rebaño. Amor fati no significa que desees activamente cosas terribles. Significa que has hecho las paces con la posibilidad de cualquier consecuencia. Cuando llegas a ese estado, te vuelves como una montaña. Otros pueden gritar tempestades a tu alrededor, pero no pueden moverte, porque no hay amenaza que pueda hacer que actúes contra tu propia voluntad. El tercer escudo es la soledad creativa. Nietzsche fue explícito. El espíritu superior necesita soledad. No soledad como castigo o como escapismo, sino como el espacio donde forjas tus propios valores lejos del ruido constante del rebaño. La mayoría de las personas son dominadas porque necesitan desesperadamente la aprobación constante de otros. Esa necesidad es la cadena maestra de la cual penden todas las demás. Si necesitas que tu grupo te valide, entonces pueden dominarte haciendo que su validación sea condicional. Te aceptamos solo si piensas como nosotros, solo si no cuestionas, solo si sacrificas tu propia visión por el consenso. Y aceptarás esos términos porque la alternativa, estar solo, te aterroriza. Pero la soledad creativa de Nietzsche es diferente. No es el aislamiento del cobarde que huye, es el retiro deliberado del creador que necesita espacio para construir algo que el rebaño aún no puede comprender. Es en soledad donde forjas valores que son genuinamente tuyos, donde tus pensamientos no están constantemente siendo moldeados por la presión social inmediata. Cuando has cultivado esta capacidad de estar solo sin sentirte incompleto, cuando has creado proyectos y significados que no dependen de la aprobación constante de otros, entonces no pueden dominarte retirándote su aprobación. Pueden excluirte, pueden criticarte, pueden intentar avergonzarte, pero tú continuarás creando, construyendo, afirmando tu voluntad, porque tu sentido de valor no está depositado en sus manos. Ahora viene la parte práctica. ¿Cómo detectar las 5 leyes siendo usadas contra ti en tiempo real? Con la ley del rebaño, escucha cuando alguien dice, todos piensan que, o nadie hace eso, o qué van a pensar de ti. Esas frases invocan la presión del rebaño. Tu respuesta, no me importa lo que todos piensen. ¿Cuál es tu argumento real? Con la ley de la culpa, detecta las palabras deberías, una buena persona haría, me decepcionaste, después de todo lo que hice por ti. Cada una intenta instalar culpa. Tu respuesta interna, reconoce el intento. Examina si realmente hiciste algo objetivamente incorrecto. Y si no, rechaza la culpa como manipulación. Con la ley de la narrativa dominante, nota cuando alguien describe una situación de forma que convenientemente los pone como víctima o héroe. Antes de aceptar su marco, pregunta, ¿hay otra forma de interpretar lo que sucedió? Ofrece tu propia narrativa explícitamente. No dejes que una sola interpretación se solidifique sin contestación. Con la ley del sufrimiento estratégico, observa menciones frecuentes de sacrificios o dolor, especialmente cuando estás estableciendo límites. Tu respuesta, entiendo que eso fue difícil para ti. Sin embargo, mi decisión se mantiene. Reconoces sin dejar que el sufrimiento exhibido te controle. Con la ley del deseo manufacturado, cuestiona constantemente, ¿realmente quiero esto? ¿O quiero la admiración que viene de tenerlo? ¿Deseo esto porque lo elegí o porque absorbí que era deseable? Esta vigilancia constante previene que implanten nuevos deseos sin tu conocimiento. El principio de fuerza supremo que Nietzsche ofrece es este. El verdadero poder no es dominar a todos, sino ser indomable. El Übermensch no es un manipulador obsesivo, es alguien que ha trascendido la necesidad de manipular constantemente porque ha construido tal fortaleza interna que no necesita el poder sobre otros para sentirse poderoso. Piensa en la diferencia. El último hombre, el mediocre, necesita controlar a otros porque su propio sentido de valor es frágil. Si otros no lo validan, si otros no obedecen, se siente amenazado. Por eso se vuelve manipulador crónico. Está en una guerra constante por mantener su frágil ego inflado. El Übermensch, en cambio, está tan ocupado creando, construyendo sus propios valores, superándose a sí mismo, que no tiene tiempo ni interés en dominar obsesivamente a cada persona. Usa poder psicológico cuando es necesario para proteger su autonomía
o para avanzar sus proyectos, pero no como compensación por una debilidad interna. Esta distinción es absolutamente crucial. Si aprendiste estas 5 leyes y tu primer instinto es usarlas constantemente para sentirte superior a otros, entonces sigues operando desde debilidad. Estás buscando poder externo porque careces de poder interno. Eso no es Nietzsche. Eso es resentimiento disfrazado de filosofía. Elige ahora una área de tu vida donde sientes que deberías hacer algo. Examínala brutalmente. ¿Es realmente tu deseo, tu valor, tu elección? ¿O es una prisión psicológica que aceptaste porque no la cuestionaste? Si es lo segundo, entonces identifica quién instaló esa prisión y por qué. Ese conocimiento es el primer paso para liberarte. La montaña solitaria de Nietzsche se eleva por encima de las tempestades del valle, no porque sea invulnerable físicamente, sino porque es invulnerable psicológicamente. Los juegos de poder del valle continúan, pero no pueden alcanzarla, y tú puedes elegir construir esa montaña dentro de ti mismo, piedra por piedra, valor por valor, hasta que seas igual de indomable. Ley 7. El abismo te contempla, el precio del conocimiento. Quien lucha contra monstruos debe cuidarse de no convertirse en monstruo. Cuando miras al abismo, el abismo también te mira. Nietzsche no escribió esto como una advertencia poética abstracta. Es una advertencia práctica, urgente, para precisamente este momento. Cuando has aprendido las leyes del dominio psicológico y sientes el poder que te otorgan. Aquí está la verdad que nadie quiere escuchar, la que todos los aprendices de poder ignoran hasta que es demasiado tarde. Comprender estas leyes te coloca en un territorio extremadamente peligroso para ti mismo. Porque el conocimiento del poder corrompe de formas sutiles que no anticipas, y la mayoría de quienes aprenden estas herramientas terminan destruyéndose a sí mismos con ellas. La tentación del resentimiento es la primera trampa mortal. Escucha esto con brutal honestidad. ¿Por qué quieres dominar psicológicamente a otros? Si la respuesta tiene algo que ver con enseñarles una lección o que vean lo que se siente, o demostrarles que estaban equivocados sobre mí, entonces ya perdiste. Estás operando desde herida, no desde poder. Estás usando estas herramientas no para crear, sino para vengarte. Y eso es exactamente la moral de esclavo que Nietzsche despreciaba. El resentido usa poder psicológico porque fue lastimado y busca compensación. El noble usa poder psicológico cuando es necesario para sus propósitos creativos, para proteger su autonomía, para construir lo que desea construir. La diferencia es absoluta. Uno está atado al pasado, buscando reparar heridas. El otro está orientado al futuro, construyendo proyectos. Nietzsche distinguió brutalmente entre 2 formas de voluntad de potencia, la ascendente y la descendente. La ascendente es la voluntad de crear, de superarse, de construir algo mayor que uno mismo. La descendente es la voluntad de destruir, de rebajar a otros, de ejercer poder simplemente porque te hace sentir menos impotente. Una te fortalece genuinamente, la otra es masturbación del ego disfrazada de poder. Y aquí está el peligro. Las herramientas son las mismas. La ley de la culpa puede ser usada por el noble para protegerse de manipuladores que intentan controlarlo con culpa falsa. Pero también puede ser usada por el resentido para castigar a quienes lo lastimaron, implantándoles culpa como venganza. Misma técnica, motivaciones opuestas, resultados diferentes. El noble, después de usar la herramienta, se siente más libre, más capaz de perseguir sus proyectos. El resentido, después de usar la herramienta, se siente brevemente satisfecho, pero fundamentalmente igual de vacío, porque la venganza nunca llena el vacío interno. Por eso necesita seguir dominando, seguir castigando, en un ciclo interminable. Se convierte en esclavo de su propia necesidad de dominar. Haz el test ahora con honestidad brutal. Piensa en alguien específico que quieres dominar psicológicamente. Ahora pregunta, ¿por qué exactamente quiero dominar a esta persona? Si la respuesta incluye frases como «porque me hizo sentir», «para que aprenda», «porque se cree», entonces estás operando desde resentimiento. Tu motivación es reactiva, no creativa.
Estás siendo controlado por tu propia necesidad de controlar. Ahora pregunta diferente. ¿Dominar a esta persona me acerca a algún proyecto creativo que estoy construyendo? ¿Protege mi autonomía de forma que puedo crear más libremente? ¿O simplemente me hace sentir temporalmente menos herido? Si es solo lo último, entonces usar estas herramientas te debilitará. No te fortalecerá, porque te convertirás en adicto a la sensación temporal de poder, mientras tu poder real, tu capacidad de crear, se atrofia. Nietzsche fue implacable con esto. El Übermensch no está obsesionado con dominar a otros, está obsesionado con superarse a sí mismo. La diferencia no es semántica, es la diferencia entre alguien que construye montañas y alguien que simplemente intenta hacer que otros se sientan pequeños. El primero crea grandeza real, el segundo solo crea la ilusión de grandeza a través de la degradación ajena. El verdadero Übermensch puede caminar entre personas e incluso ayudarlas, elevarlas, sin sentir que eso disminuye su propio poder. ¿Por qué? Porque su sentido de poder no depende de la comparación constante. No necesita que otros sean débiles para sentirse fuerte. Eso es poder real. Lo otro es solo debilidad compensada. Aquí está la pregunta que separa al fuerte del débil disfrazado. ¿Estas herramientas te hacen más capaz de crear algo valioso o simplemente más capaz de destruir a otros? Si tu uso del dominio psicológico no te está haciendo más productivo, más creativo, más enfocado en tus propios proyectos grandes, entonces lo estás usando mal. Te estás convirtiendo en el monstruo que Nietzsche te advirtió que no te convirtieras. El abismo te contempla en este preciso momento. Has mirado dentro del poder oscuro. Has aprendido las mecánicas del dominio psicológico. Ahora el abismo te pregunta, ¿qué revelarás de ti mismo a través de cómo usas esto? ¿Usarás este martillo para forjar algo grande o simplemente para destruir lo que te hizo sentir pequeño? Nietzsche ofreció una bússola moral para este momento. No la moral del rebaño, no te dice dominar es malo, te ofrece algo más profundo. Pregúntate si tu acción afirma vida, crea más posibilidades, construye poder ascendente, o si simplemente niega, destruye, compensa debilidad. El primero es noble, el segundo es esclavo con herramientas nuevas. Antes de usar cualquiera de estas leyes en los próximos días, hazte esta pregunta brutal. ¿Esto me hace más fuerte o simplemente hace a otros más débiles? Si es solo lo segundo, si tu poder depende completamente de reducir a otros en vez de elevarte a ti mismo, entonces no has aprendido nada de Nietzsche. Solo has recolectado trucos sofisticados para tu misma debilidad antigua. El abismo no perdona. Te mostrará exactamente quién eres a través de lo que eliges hacer con el poder. Y si eso te aterroriza, bien, debería aterrorizarte, porque significa que aún hay esperanza de que uses estas herramientas con la gravedad que merecen, no como juguetes para compensar heridas, sino como instrumentos para forjar algo que justifique tu existencia. Ahora las tienes. Las 5 leyes ocultas que gobiernan el dominio psicológico humano, extraídas de la filosofía más oscura de Nietzsche. La ley del rebaño invisible, que te muestra cómo las masas se esclavizan voluntariamente a través del miedo a la exclusión. La ley de la culpa como arma, que revela el mecanismo de control más eficiente jamás inventado. La ley de la narrativa dominante, que te enseña que quien controla el significado, controla la realidad. La ley del sufrimiento estratégico, que expone cómo los débiles transforman su debilidad en moneda de poder. Y la ley del deseo manufacturado, que demuestra que tus propios deseos probablemente nunca fueron tuyos. Y también tienes la contraley, los 3 escudos que te vuelven psicológicamente indomable. Conciencia brutal de tu propia voluntad de potencia. Amor fati, que elimina el miedo a las consecuencias. Soledad creativa, que destruye tu dependencia de la aprobación del rebaño. Pero Nietzsche no te ofrece instrucciones morales simples sobre qué hacer con todo esto. No te dice usa estas herramientas para el bien, porque el bien de la moral común es precisamente lo que él vino a destrozar. Tampoco te dice usa estas herramientas para el mal, porque el mal como concepto es igualmente parte de la moral de rebaño que debiste trascender. Lo que te ofrece es algo mucho más exigente, responsabilidad absoluta. Ahora sabes,
Ya no puedes esconderte en la ignorancia cómoda. No puedes pretender que estos juegos de poder no existen o que no eres afectado por ellos. Los ves claramente. Y esa claridad te obliga a elegir conscientemente qué tipo de poder afirmarás con tu existencia. Dos caminos se abren desde aquí, y Nietzsche no te rescatará de la necesidad de elegir. El primer camino es convertirte en otro manipulador mediocre, alguien que usa estas herramientas para compensar sus propias heridas, para vengarse de quienes lo hicieron sentir pequeño, para dominar obsesivamente, porque su sentido interno de valor es frágil. Ese camino está lleno. La mayoría que aprende sobre poder termina ahí, esclavos de su propia necesidad de dominar. El segundo camino es más solitario y más exigente. Es usar este conocimiento para volverte indomable primero, y usar el dominio de otros solo cuando sirve a proyectos creativos genuinos, no a compensaciones psicológicas. Es comprender los juegos de poder no para participar en ellos obsesivamente, sino para poder trascenderlos cuando elijas. Es tener el martillo pero no necesitar usarlo constantemente para sentirte poderoso. La pregunta nietzscheana no es ¿debo tener poder? Sí, porque la voluntad de potencia es inevitable. No puedes no querer poder. La pregunta real es ¿qué tipo de poder afirmo con mi existencia? ¿Poder para crear o poder para destruir? ¿Poder que me eleva o poder que rebaja a otros? ¿Poder que construye proyectos o poder que compensa heridas? Tu respuesta a esto determinará si comprendiste genuinamente a Nietzsche o si solo coleccionaste truques sofisticados para disfrazar la misma debilidad antigua con lenguaje filosófico nuevo. El abismo ya te ha visto, ya sabe qué elegirás. La pregunta es si tú mismo tienes el coraje de mirarte con la misma claridad brutal. Este video no es para ser simplemente consumido y olvidado mientras pasas al siguiente. Es para ser usado. En los próximos 7 días, observa estas 5 leyes en acción en tu vida cotidiana. No para volverte un manipulador paranoico que ve estrategia en cada interacción, sino para desarrollar conciencia de cuándo están siendo usadas contra ti y cuándo las usas tú sin darte cuenta. Observa cuándo invocas la moral de rebaño contra alguien que amenaza con ser diferente. Observa cuándo intentas instalar culpa en otros en lugar de hacer peticiones directas. Observa cuándo moldeas narrativas para quedar como héroe de cada historia. Observa cuándo exhibes tu sufrimiento estratégicamente para crear deudas. Observa cuándo tus deseos son genuinamente tuyos versus cuándo simplemente reflejan los valores que absorbiste. Esa observación brutal, esa honestidad implacable contigo mismo, es el primer paso. No para convertirte en un manipulador mejor, sino para convertirte en alguien que no puede ser manipulado. Y eventualmente, para convertirte en alguien que no necesita manipular constantemente porque ha construido tal fortaleza interna que el poder se vuelve natural, no forzado. Si quieres el próximo martillo filosófico, si quieres que sigamos descendiendo a las profundidades más oscuras del pensamiento nietzscheano, entonces suscríbete. Pero comprende lo que estás pidiendo. Cada martillo que te proporcione será más pesado, más peligroso, más exigente que el anterior. Cada uno requerirá más fuerza para ser empuñado sin destruirte a ti mismo en el proceso. No estamos construyendo una audiencia de espectadores pasivos que coleccionan información como entretenimiento. Estamos forjando una hermandad de espíritus que tienen el coraje de mirar al abismo, de empuñar el martillo, de destruir sus propias ilusiones confortables y construir algo más grande sobre las ruinas. La mayoría no tiene estómago para eso. La mayoría preferirá volver a la comodidad de la ignorancia después de sentir el peso real de este conocimiento. La pregunta es, ¿tú qué elegirás? ¿Te estás volviendo más fuerte con cada martillo que empuñas? ¿O solo estás coleccionando herramientas que nunca tendrás el coraje de usar? ¿Estás construyendo tu propia montaña de valores? ¿O solo estás aprendiendo a destruir mejor las montañas ajenas? Nietzsche te dio el martillo. Te mostró las 5 leyes que gobiernan el dominio psicológico. Te ofreció los 3 escudos que te vuelven indomable. Te advirtió sobre el abismo que te contempla, esperando ver qué revelarás sobre ti mismo a través de cómo uses todo esto. Ahora el abismo está observando, está esperando, no con juicio moral,
El abismo está más allá del bien y del mal. Simplemente observa con curiosidad fría. ¿Construirás con este martillo o solo destruirás? ¿Te forjarás a ti mismo en algo más fuerte o te quebrarás bajo el peso de tu propio conocimiento del poder? La respuesta a eso no está en este video. Está en lo que hagas en los próximos 7 días, los próximos 7 meses, los próximos 7 años. Está en si usas estas herramientas para construir proyectos que justifiquen tu existencia, o si las usas para compensar las heridas que nunca tuviste el coraje de enfrentar directamente. Nietzsche no ofrece respuestas fáciles, no ofrece consuelo moral, solo ofrece el martillo y la pregunta brutal. ¿Eres suficientemente fuerte para usarlo sin convertirte en aquello que destruyes? El abismo ya sabe la respuesta. Ahora tú también la descubrirás. ¿Ya te diste cuenta de que estás rodeado de personas que intentan controlarte? Jefes que usan la culpa como arma, colegas que disfrazan la manipulación de consejos, parejas que convierten cada conversación en un campo minado emocional. Y tú solo reaccionas, nunca actúas. Hoy eso cambia, porque Nietzsche no te enseña a ser víctima, te enseña a ser el jugador que voltea el tablero. Este guión revela 5 leyes ocultas que transforman al manipulado en el incontrolable, no para lastimar, sino para asegurar que nunca más seas el blanco fácil de nadie. La manipulación es un juego de poder, y durante siglos, los débiles inventaron la moralidad precisamente para impedirte jugar. Te dijeron que ser bueno es noble, que perdonar siempre te hace superior, que no ser egoísta es virtuoso. Mentiras, todas son cadenas diseñadas para mantenerte dócil, predecible, controlable. Hoy romperemos esas cadenas. Te mostraré cómo Nietzsche desmanteló la moral del rebaño y forjó principios que convierten al manipulador en presa. 5 leyes que parecen simples, pero que encierran siglos de comprensión sobre el poder psicológico. Si esta mentalidad resuena contigo, activa las notificaciones. Este canal no es para ovejas, prepárate, porque al final de este video ya no serás quien eras al principio. Empecemos con una verdad brutal. La sociedad te programó para ser manipulable. Desde niño te enseñaron a ser bueno, justos, comprensivo. Te dijeron que esas eran virtudes, pero Nietzsche descubrió algo oscuro. Esas supuestas virtudes son exactamente las cualidades que facilitan tu control. En su obra maestra, Genealogía de la Moral, Nietzsche desmonta la mentira más grande de la civilización occidental. Él dice: lo que los débiles llaman virtud es simplemente el veneno que inventaron para debilitar a los fuertes. Piénsalo. ¿Quién se beneficia cuando tú perdonas siempre? ¿Quién gana cuando tú nunca te defiendes? No tú, el manipulador. La moral del rebaño es una herramienta de control psicológico. Te enseñaron que ser egoísta es malo. ¿Resultado? Ahora te sientes culpable cada vez que priorizas tus propios intereses. Te dijeron que vengarte es inmoral. ¿Resultado? Ahora dejas que te pisoteen sin consecuencias. Te adoctrinaron con la idea de que todos merecen una segunda oportunidad. ¿Resultado? Das infinitas oportunidades a quienes te traicionan repetidamente. Esta es la psicología de la domesticación, y funciona porque ataca tu necesidad más profunda, la aprobación social. Desde que eres niño te castigaron por ser malo y te premiaron por ser obediente. Así construyeron una jaula mental. Ahora, incluso adulto, sigues buscando aprobación, y el manipulador lo sabe. Detecta esa necesidad y la usa como palanca para mover tu voluntad. Mira la historia. Los imperios siempre usaron la moralidad como instrumento de dominación. La iglesia medieval no predicaba humildad por amor a Dios, la predicaba para controlar masas que, si se rebelaban, destruirían el sistema. Los reyes no promovían la obediencia por orden divino, la promovían porque un pueblo obediente es un pueblo explotable. La moral nunca fue sobre ser mejor, siempre fue sobre ser controlable. Y aquí está la primera ley oculta que Nietzsche forjó. Reconoce que tu bondad puede ser tu debilidad. No toda bondad es debilidad, pero la bondad sin límites, la bondad que nunca dice no,
la bondad que perdona lo imperdonable. Esa es la invitación perfecta para que el depredador entre. Tu bondad sin límites es como una fortaleza sin muros. Invita al invasor ejercicio inmediato. Toma papel y lápiz. Anota 3 momentos específicos en los que ser bueno te perjudicó. 3 situaciones donde tu necesidad de aprobación fue usada contra ti. 3 veces que perdonaste y te volvieron a traicionar. Si no puedes recordar 3, estás mintiendo a ti mismo o llevas tan interiorizada la domesticación que ni siquiera reconoces el abuso. Ahora viene la pregunta incómoda. ¿Cuántas veces más permitirás que eso suceda? Porque cada vez que dejas pasar una manipulación, no estás siendo noble. Estás entrenando al manipulador para que repita. Le enseñas que contigo funciona, que eres terreno fértil para sus tácticas. Nietzsche lo dijo con claridad devastadora. Quien no puede defenderse merece ser dominado. Cruel pero cierto. El mundo no premia a las víctimas, premia a quienes establecen límites y los defienden con ferocidad. Ahora que ves la trampa, es momento de aprender el contraataque. La primera ley de defensa psicológica. Cuando alguien intenta manipularte, tu primer instinto es confrontar directamente. Gritar, acusar, defenderte con argumentos lógicos. Error. Porque el manipulador espera eso. Ya preparó contraargumentos. Ya diseñó la siguiente trampa emocional. Está 3 pasos adelante en su propio juego. La primera ley oculta es más sutil y más letal. No confrontes. Refleja. Usa exactamente la misma táctica que él usa contra ti, pero amplificada. Esto es lo que Nietzsche llamaría usar el veneno del enemigo como antídoto. Nietzsche escribió en Más allá del bien y del mal: quien lucha con monstruos debe cuidar de no convertirse en monstruo, pero quien no lucha ya es un esclavo. La clave está en entender que el espejo invertido no te convierte en manipulador, te convierte en incontrolable. Hay una diferencia abismal. Veamos cómo funciona en la práctica. Imagina esta situación. Alguien usa culpa para controlarte. Te dice: después de todo lo que hice por ti, ¿así me pagas? Clásica manipulación emocional. Tu instinto es defenderte. No es verdad, yo siempre te he agradecido. Mal, porque acabas de entrar en su frame. Ahora estás justificándote. Ya perdiste. El espejo invertido responde diferente. Exactamente. Precisamente por eso es tu turno de entenderme a mí. Observa lo que sucedió. No negaste. No te justificaste. Tomaste su misma estructura de culpa y la devolviste amplificada. Ahora él está en la posición defensiva. El script se rompió. El manipulador entra en cortocircuito mental porque perdió el control de la conversación. Esto funciona porque los manipuladores operan con guiones mentales fijos. Han repetido sus tácticas 1000 veces. Saben exactamente cómo reaccionarás, con defensa, con culpa, con justificación. Pero cuando reflejas su táctica amplificada, destruyes el patrón. Ellos no tienen respuesta preparada. Entran en pánico psicológico. Otto von Bismarck, el arquitecto de la unificación alemana, era maestro en esta técnica. Cuando diplomáticos europeos intentaban presionarlo con ultimátums, Bismarck no rechazaba, aceptaba y luego doblaba las exigencias. Perfecto, acepto tu propuesta. Ahora tú acepta estas 3 condiciones adicionales. Los diplomáticos quedaban paralizados. No podían retractarse sin perder credibilidad. Bismarck convirtió cada intento de manipulación en victoria propia. La psicología detrás es simple pero devastadora. El manipulador depende de que tú sigas el libreto. Su poder existe solo mientras controla el marco emocional de la interacción. Cuando usas el espejo invertido, no solo sales de su marco, creas uno nuevo donde él es la presa. Otro ejemplo práctico. Alguien te hace ghosting emocional, te ignora para que tú supliques atención. Respuesta instintiva: ¿por qué no me hablas? ¿Hice algo mal? Perdiste. Respuesta: espejo invertido, silencio total durante el doble de tiempo que él te ignoró. Cuando finalmente te busque, y lo hará porque su táctica era controlarte, respondes con indiferencia casual. Ah, estaba ocupado. ¿Necesitabas algo? Acabas de invertir el poder. Ahora él siente la desesperación que quería provocarte a ti. Implementación inmediata. Esta semana,
Identifica una persona que frecuentemente te manipula. Puede ser sutil, alguien que siempre olvida su billetera cuando salen, alguien que necesita tu ayuda justo cuando tienes planes, alguien que usa tus inseguridades como botones de control. Espera su próxima táctica y cuando llegue no reacciones como siempre. Refleja, amplifica, observa cómo se congela, cómo busca palabras, cómo pierde la compostura. El espejo invertido no es venganza, es restablecimiento de equilibrio de poder. Es la aplicación práctica de la voluntad de potencia nietzscheana, afirmar tu fuerza frente a quien intenta negarla. Pero el espejo es solo el comienzo. La segunda ley es aún más devastadora, porque ataca la necesidad fundamental del manipulador. Todo manipulador necesita combustible para operar, y ese combustible es tu reacción emocional. Tu enojo, tu miedo, tu culpa, tu desesperación. Sin tu reacción, el manipulador se desintegra psicológicamente. La segunda ley oculta es simple en teoría, pero requiere disciplina férrea en la práctica. Niega toda reacción. Conviértete en vacío, Nietzsche escribió en Así habló Zaratustra. El espíritu superior no se deja tocar por aquello que no merece su atención. No estaba hablando de ignorancia pasiva, hablaba de indiferencia activa como arma de destrucción psicológica. Porque la indiferencia, cuando es estratégica, no es ausencia de poder, es concentración absoluta de poder. Entendamos la psicología. Los manipuladores son, en esencia, narcisistas emocionales. Necesitan provocar reacciones para sentir que existen, que importan, que tienen control. Cuando gritas, confirmas su poder. Cuando lloras, validan su impacto. Cuando te justificas, demuestras que te afectan. Cada reacción es oxígeno para su ego distorsionado. Pero cuando no reaccionas, cuando respondes con calma total, casi robótica, cuando tus ojos muestran el mismo interés que si estuvieras mirando una pared, algo devastador sucede en su mente. Entran en crisis existencial interna. ¿Por qué no puedo afectarlo? ¿He perdido mi poder? ¿Ya no importo? Veamos la ejecución táctica en 3 fases. Fase 1. Alguien intenta provocarte. Insulto disfrazado de broma. Crítica envuelta en preocupación. Comparación diseñada para herirte. Tu respuesta. Tono calmado, casi aburrido. Interesante perspectiva. Nada más. Sin explicación. Sin contraataque. Sin emoción visible. Fase 2. El manipulador intensifica porque su táctica inicial falló. Ahora es más directo, más agresivo, más desesperado. Te acusa de ser frío, insensible, arrogante. Esto es crítico. Están revelando su desesperación. Tu respuesta. Mantienes el vacío emocional. Puede ser. 2 palabras. Silencio después, fase 3, colapso o revelación. El manipulador tiene 2 opciones. Opción A. Colapsa emocionalmente. Muestra su verdadera necesidad patética de provocar reacción. Opción B. Revela sus verdaderas intenciones, porque ya no puede disfrazarlas bajo manipulación sutil. En ambos casos, tú ganas, porque ahora ves la verdad sin máscaras. Marcus Aurelius, emperador romano y filósofo estoico, era maestro en esta técnica. Sus meditaciones están llenas de recordatorios. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Cuando senadores manipuladores intentaban provocarlo en el Senado con acusaciones públicas, Aurelius respondía con silencio filosófico. No se defendía, no atacaba, simplemente existía inmutable. Los senadores se destruían solos en su frenesí por obtener reacción. La historia los olvidó. A Aurelius lo recordamos 2000 años después. La indiferencia estratégica es el abismo. Y Nietzsche sabía sobre abismos. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también te mira a ti. Pero hay un secreto más oscuro. Cuando el manipulador mira tu indiferencia, no encuentra nada que lo mire de vuelta, solo vacío. Y ese vacío lo desmorona. Ejercicio de forja. Durante los próximos 7 días, cada vez que alguien intente manipularte emocionalmente, implementa la respuesta del vacío. Interesante perspectiva. Puede ser. Ya veo. Frases neutras, tono neutro. Lenguaje corporal neutro. No expliques. No justifiques, solo sé indiferente. Lleva un registro. Anota cuántos manipuladores se desestabilizan,
¿Cuántos revelan sus verdaderas intenciones? ¿Cuántos simplemente se alejan buscando presas más reactivas? Tu indiferencia es el abismo. Y cuando el manipulador mira hacia él, se desmorona. Pero aquí viene el nivel superior, porque neutralizar no es suficiente. La tercera ley te enseña a contraatacar con precisión quirúrgica, a obligarlos a delatarse usando sus propias palabras como soga. Los manipuladores construyen castillos de naipes emocionales, narrativas vagas, acusaciones imprecisas, exigencias disfrazadas de favores, y dependen de que tú aceptes esas estructuras sin cuestionar. La tercera ley oculta destruye esos castillos con una sola herramienta: la pregunta correcta. No cualquier pregunta. La pregunta siniestra. Nietzsche dijo: no aceptes verdad alguna que no haya sido forjada por tu propio martillo. La pregunta siniestra es ese martillo. No es agresiva, no es defensiva. Es una pregunta que expone la contradicción interna del manipulador y lo obliga a revelarse. Veamos la anatomía. Un manipulador dice: si fueras un buen amigo, harías esto por mí. Carga emocional implícita. Tu valor como amigo depende de tu obediencia. Tu instinto: justificarte. Sí, soy buen amigo, pero... Error. Porque entraste en su marco donde tu valor está en juicio. La pregunta siniestra responde: ¿y qué harías tú en mi lugar? Observa la magia oscura de esta pregunta. No niegas, no atacas, solo preguntas. Y con esa pregunta, obligas al manipulador a enfrentar su propia hipocresía. Porque si él responde honestamente: yo no lo haría, acaba de admitir que te está pidiendo algo que él mismo no daría. Si miente: yo sí lo haría, acabas de crear un precedente que puedes cobrar después. Esto funciona porque los manipuladores construyen narrativas emocionales vagas. No quieren precisión, no quieren lógica, quieren que te ahogues en culpa y reacciones emocionalmente. Tu pregunta los fuerza a ser específicos, y la manipulación se desintegra bajo la luz de la especificidad. Sócrates destruyó a los sofistas de la antigua Grecia solo con preguntas. Los sofistas eran manipuladores profesionales. Cobraban por enseñar a manipular mediante retórica. Sócrates los enfrentaba en plazas públicas y simplemente preguntaba: ¿qué es la justicia que enseñas? Si es tan verdadera, ¿por qué solo funciona con palabras bonitas? ¿Puedes definir lo que vendes? Los sofistas colapsaban. Sus castillos retóricos se derrumbaban bajo preguntas simples pero precisas. Esta es la técnica socrática oscura aplicada a manipulación moderna. Arsenal de preguntas siniestras para situaciones específicas. Cuando usan urgencia falsa: ¿por qué precisamente ahora? Obliga a revelar si realmente es urgente o solo manipulación por presión. Cuando usan culpa: ¿por qué debería sentirme culpable exactamente? Fuerza a articular la lógica de su acusación. La mayoría no puede porque no hay lógica, solo carga emocional. Cuando hacen exigencias disfrazadas: ¿qué ganas tú con esto? Pregunta directa que destruye el disfraz de preocupación por ti. ¿O es por tu bien? Cuando prometen reciprocidad futura: ¿harías exactamente lo mismo por mí? Crea compromiso específico que puedes cobrar. La mayoría huirá porque no tienen intención de reciprocar. Cuando te comparan con otros: ¿y esa persona haría lo que me pides? Expone que no te compara por inspiración, sino por manipulación. La clave está en el tono. No preguntes con rabia, no preguntes con sarcasmo. Pregunta con curiosidad genuina, casi inocente, como si realmente quisieras entender. Esto desactiva la defensa del manipulador. No puede acusarte de ser agresivo porque solo estás preguntando. Implementación inmediata. La próxima vez que sientas que alguien te manipula, no argumentes. No te defiendas, no contraataques. Simplemente pregunta, una pregunta específica que exponga la contradicción. Y luego, silencio. Deja que ellos llenen ese silencio con más palabras que los delatan. Tu pregunta es el bisturí. Corta la narrativa manipuladora y expone el órgano enfermo debajo, su verdadera intención egoísta. Pero las primeras 3 leyes son defensivas. Te protegen, te blindan. La cuarta y quinta ley son diferentes. Son ofensivas. Convierten al manipulador en tu herramienta.
Y empezamos con la más psicológicamente perturbadora. Si estas leyes están cambiando tu perspectiva, suscríbete. Aún faltan las dos más letales. Hay un arma que aterroriza al manipulador más que cualquier contraargumento, más que cualquier acusación, más que cualquier defensa elaborada. Esa arma es tu silencio, pero no cualquier silencio, el silencio predatorio. El silencio que observa, que espera, que presiona psicológicamente, hasta que el manipulador se ahoga en sus propias mentiras. Nietzsche entendió el poder del silencio. Las palabras más valiosas son aquellas que nunca fueron dichas. Pero hay un nivel más profundo. El silencio no es ausencia de comunicación, es presión concentrada. Es el depredador mirando fijamente a la presa, sin moverse, hasta que la presa comete el error fatal de correr. Entendamos la mecánica psicológica. Los humanos tenemos pavor ancestral al silencio en situaciones de confrontación. El silencio significa juicio pendiente, significa rechazo potencial, significa expulsión del grupo. Nuestro cerebro primitivo interpreta el silencio como amenaza social. Por eso, instintivamente, intentamos llenarlo con palabras, cualquier palabra, solo para romper la tensión. El manipulador es especialmente vulnerable a esto porque su poder depende de controlar la narrativa. Necesita hablar, necesita justificar, necesita que tú reacciones para saber cómo ajustar su siguiente movimiento. Tu silencio rompe ese control, lo deja sin mapa. Entra en pánico cognitivo. Veamos la ejecución táctica. Escenario: alguien te acusa de algo. Manipulación clásica por culpa. Eres egoísta porque no hiciste X. Tu instinto es defenderte inmediatamente con argumentos. No soy egoísta porque Y, Z. Error terminal. Porque acabas de validar que la acusación merece respuesta. Entraste en su marco. El silencio predatorio funciona diferente. Te acusan. Tú solo miras, fijamente, sin expresión obvia. 5 segundos, 7 segundos, 10 segundos. Sin decir nada, sin asentir, sin negar. Solo miras. El peso del silencio empieza a presionar. El acusador se incomoda. Su cerebro entra en pánico. ¿Por qué no responde? ¿Lo lastimé demasiado? ¿Está enojado? ¿Me está juzgando? ¿Está planeando algo? Y entonces, inevitablemente, el manipulador hace lo que no debía. Habla más. Es que, bueno, no es que seas completamente egoísta, pero empezó a retractarse. Tu silencio lo obligó a debilitar su propia acusación. Si sigues en silencio, seguirá hablando. Entiendo que tienes tus razones, solo que ahora está justificándose él. La dinámica de poder se invirtió completamente, y tú no dijiste una sola palabra. Robert Greene lo documentó en las 48 leyes del poder. Habla poco. Cuando hablas, los demás te analizan. Cuando callas, entran en pánico. Greene estudió a manipuladores históricos y descubrió que todos temían el silencio de sus adversarios más que cualquier contraataque verbal. Winston Churchill usaba esta técnica en negociaciones diplomáticas cruciales. Cuando líderes de otras naciones hacían exigencias absurdas, Churchill encendía su cigarro, se recostaba y simplemente miraba. 5 minutos de silencio, 10 minutos. Los otros líderes empezaban a sudar, a modificar sus exigencias, a ofrecer concesiones que nunca planearon dar. Todo porque no soportaban el silencio de Churchill. La neurociencia moderna confirma esto. Estudios de Yale demostraron que el cerebro humano entra en estado de estrés elevado después de solo 7 segundos de silencio en confrontación social. El cortisol aumenta, la ansiedad se dispara. La necesidad de arreglar el silencio se vuelve compulsiva. El manipulador, cuyo ego es más frágil que el promedio, sufre esto amplificado. Entrenamiento del silencio predatorio. Próxima vez que alguien te acuse o manipule emocionalmente, implementa este protocolo. Respira profundo 3 veces. Cuenta mentalmente hasta 7. Mantén contacto visual. No rompas el silencio. Observa cómo el otro empieza a llenarlo con más palabras, más justificaciones, más revelaciones. Cada palabra adicional es una cuerda más con la que se atan. Tu silencio es una trampa invisible. Mientras más hablan para llenarlo, más se enredan. Y ahora llegamos a la ley final, la más oscura.
la que separa al defensor del estratega maestro, porque esta ley no neutraliza al manipulador, lo convierte en tu herramienta inconsciente. El nivel supremo de la contramanipulación no es defenderte, no es neutralizar, no es siquiera destruir al manipulador. Es algo más sofisticado, más oscuro, más nietzscheano, convertirlo en tu herramienta sin que lo sepa. Hacer que trabaje para tus objetivos mientras cree que está avanzando los suyos. Esta es la inversión total. Nietzsche hablaba de transvaloración, invertir completamente los valores. Aplicado a la manipulación, significa esto. Donde el manipulador ve un objetivo, controlarte, tú colocas una trampa que trabaje para ti. Nietzsche lo diría así: no destruyas a tu enemigo, transfórmalo en escalera. La inversión total funciona en 3 etapas precisas. Etapa 1. Identificas qué quiere realmente el manipulador, no lo que dice querer. Lo que realmente busca, usualmente es atención, validación, sensación de control o beneficio material. Etapa 2. Le das una falsa victoria pequeña, irrelevante para ti pero significativa para su ego. Etapa 3. Usas esa victoria como palanca para moverlo hacia lo que tú realmente quieres. Ejemplo concreto. Manipulador: deberías ayudarme con mi proyecto este fin de semana. Lectura real: quiere tu tiempo y trabajo gratis, probablemente para lucirse él con los resultados. Respuesta instintiva: no puedo o está bien. Ambas opciones pierden. La primera genera conflicto. La segunda te somete. Inversión total: tienes razón, debería, pero primero necesito que me ayudes con algo esta semana. Observa la mecánica. No rechazaste, no aceptaste directo. Colocaste una condición que invierte la dinámica. Ahora él está trabajando primero para ti. Y hay más. Si él se niega, acabas de exponer su hipocresía y tu negativa posterior está justificada. Si él acepta, acabas de convertir su intento de manipulación en trabajo para ti. Ganas en ambos escenarios. La psicología detrás es devastadora. Los manipuladores son narcisistas. Necesitan ganar. Les encanta sentir que lograron doblegar tu voluntad. La inversión total les da esa sensación, pero es ilusoria. Les das una victoria simbólica pequeña, mientras tú obtienes ganancia práctica grande. Ellos celebran ganar la batalla. Tú ya ganaste la guerra. Otto von Bismarck era maestro absoluto de esta técnica. Durante la unificación alemana, necesitaba que estados alemanes más pequeños se unieran bajo Prusia. Los líderes de esos estados eran manipuladores orgullosos que no querían parecer subordinados. Bismarck les permitió ganar debates públicos sobre detalles ceremoniales irrelevantes. Ellos celebraban sus victorias. Mientras tanto, Bismarck ya había firmado los tratados reales que los ponían bajo control prusiano. Les dio victorias falsas en lo simbólico. Obtuvo poder real en lo práctico. Sun Tzu lo documentó hace 2500 años. Deja que tu enemigo crea que está ganando hasta que sea demasiado tarde para retroceder. La inversión total es aplicación moderna de sabiduría milenaria sobre guerra psicológica. Otro ejemplo: alguien usa comparación para manipularte. Tu hermano sí sabe cómo ser exitoso. Lectura real: quieren provocar inseguridad para controlarte emocionalmente. Inversión total: tienes razón, debería aprender de él. ¿Podrías presentarme a sus contactos profesionales? Ahora el manipulador está atrapado. Si se niega, expone que su preocupación era falsa. Si acepta, está trabajando activamente para tu beneficio real, mientras pensaba que solo te estaba lastimando. La clave está en ver más allá del ataque superficial. El manipulador te ve como objetivo. Tú debes verlo como recurso temporal y descartable. No hay emoción, no hay rencor, solo cálculo estratégico frío. Él intenta usarte. Tú lo usas primero, mejor y sin que lo detecte. Implementación avanzada. Identifica al manipulador más persistente en tu vida. Estudia su patrón. ¿Qué busca siempre? ¿Validación? ¿Control? ¿Beneficio material? En tu próxima interacción con él, dale una victoria falsa en exactamente eso. Algo que lo haga sentir ganador, pero que a ti no te cueste nada real. Y mientras él saborea su triunfo, muévelo sutilmente hacia una posición que te beneficie. Observa cómo trabaja para ti mientras cree que ganó. El manipulador cree que mueve las piezas.
Pero tú ya rediseñaste el tablero. Y con esto tienes las 5 leyes. Pero entender no es suficiente. Ahora viene la forja final. Integrarlas en tu identidad. Llegamos al punto de síntesis. Tienes 5 leyes ocultas en tu arsenal mental. Pero antes de que salgas a aplicarlas, necesitas entender algo crítico que Nietzsche enfatizó toda su vida. Existe una diferencia abismal entre el manipulador y el contramanipulador. Entre el depredador común y el espíritu libre armado. El manipulador usa técnicas para controlar a los débiles porque necesita sentirse poderoso. Es un parásito. Necesita huéspedes. Sin víctimas, su identidad colapsa. El contramanipulador, tú después de este video, usa técnicas para destruir a quienes intentan controlarlo. No buscas víctimas. Buscas libertad. No necesitas manipular para sentirte poderoso. Necesitas contramanipular para seguir siendo libre. Nietzsche lo expresó con claridad brutal. No busco destruir por placer, sino por necesidad de afirmar mi voluntad. Esta es la distinción fundamental. No usas estas leyes para lastimar inocentes. Las usas como escudo contra ataques y como espada contra agresores. Hay un código implícito en todo esto. El código del espíritu libre. Nunca inicias manipulación contra quien no te ataca. Pero cuando alguien intenta dominarte, respondes con fuerza desproporcionada. No para venganza emocional, para enseñanza permanente, para que ese manipulador aprenda que contigo el juego no funciona. Y idealmente, para que nunca más intente manipular a nadie, porque descubrió que hay quienes devuelven el golpe multiplicado. Entendamos la progresión del poder que atravesaste en este video. Nivel 1, donde estabas al inicio. Víctima inconsciente. Reaccionabas a manipulación sin entenderla. Creías que ser bueno siempre era virtud. Aceptabas la moral del rebaño sin cuestionarla. Eras presa fácil. Nivel 2, donde estás ahora. Guerrero consciente. Entiendes los mecanismos de manipulación. Reconoces cuando intentan controlarte. Tienes arsenal de contratécnicas específicas. Puedes defenderte y contraatacar. Ya no eres presa fácil. Nivel 3. Donde vas si aplicas esto consistentemente. Incontrolable. Los manipuladores te detectan y evitan. Aprenden, a través de experiencia dolorosa, que contigo no funciona. Desarrollas reputación no verbal de ser difícil, impredecible. Mejor no intentar. Nadie te ataca, porque todos saben intuitivamente que saldrán peor. Este es el nivel del espíritu libre nietzscheano. Recapitulemos las 5 leyes con síntesis brutal. Ley 1. El espejo invertido. Cuando te manipulan, no confrontes directamente. Usa su misma táctica amplificada. Devuelve el golpe psicológico multiplicado. Rompe su script mental. Ley 2. La indiferencia estratégica. Niega toda reacción emocional. El manipulador necesita tu emoción como combustible. Sin ella, se desintegra. Tu vacío es su abismo. Ley 3. La pregunta siniestra. No argumentes. No te defiendas, pregunta. Una pregunta específica que expone su contradicción. Oblígalos a delatarse con sus propias palabras. Ley 4. El silencio predatorio. Cuando te acusan o presionan, no respondas inmediatamente. Mira, espera, cuenta hasta 10. Tu silencio es trampa psicológica. Ellos la llenan con más mentiras que los ahogan. Ley 5. La inversión total. Nivel maestro. No solo neutralizas al manipulador, lo conviertes en tu herramienta inconsciente. Le das victorias falsas mientras obtienes ganancias reales. Rediseñas el tablero completo. Estas 5 leyes no son truques de autoayuda, son principios de guerra psicológica que Nietzsche forjó para quienes se niegan a ser domesticados. Funcionan porque están basadas en comprensión profunda de psicología humana, dinámica de poder y debilidad narcisista del manipulador promedio. Pero hay una advertencia final que Nietzsche daría. Estas leyes te hacen poderoso. Y el poder sin propósito es tiranía. No uses esto solo para ganar interacciones sociales. Úsalo para proteger tu libertad, para construir tu proyecto de vida sin interferencia, para afirmar tu voluntad contra quienes intentan negarla. No me preguntes si estas leyes son buenas o malas. Esa es pregunta de esclavo moral. Pregúntate si te hacen más fuerte. Pregúntate si protegen tu libertad. Pregúntate
si te permiten vivir según tus propios valores en lugar de valores impuestos. Si la respuesta es sí, entonces son correctas para ti. La moral del rebaño te juzgará. El Übermensch no pide permiso. Hoy dejaste de ser el yunque. Te convertiste en el martillo. Ahora tienes las armas, pero recuerda, el conocimiento sin aplicación es fantasía. La teoría sin práctica es masturbación intelectual. Sal de este video diferente. Implementa aunque sea una ley esta semana. Observa los resultados. Ajusta. Mejora. Forja tu propia versión de estas técnicas adaptadas a tu realidad específica. Empezaste este video como alguien que reacciona. Lo terminas como alguien que domina. Estas 5 leyes ocultas no son trucos psicológicos baratos. Son principios de guerra mental que Nietzsche destilló de siglos de filosofía sobre poder, que la historia validó con ejemplos de grandes estrategas, que la psicología moderna confirma con estudios sobre narcisismo y manipulación. La sociedad quiere que seas manipulable. Te entrena desde niño para obedecer, para no cuestionar, para sentir culpa cuando priorizas tus intereses. Este canal existe para hacer exactamente lo contrario. Transformarte en alguien psicológicamente incontrolable. Alguien que los manipuladores detectan y evitan. Alguien que juega el juego mejor que quienes intentan jugarlo contra ti. Estas leyes funcionan, pero solo si tienes coraje de aplicarlas. Solo si estás dispuesto a romper con la moral del rebaño que te dice no seas malo, perdona siempre, no te defiendas tan duramente. Esa moral es jaula. Nietzsche te ofrece el martillo para destruirla. Hay 2 tipos de personas, las que ven este video y olvidan mañana, y las que lo ven y se transforman permanentemente. Las primeras seguirán siendo manipuladas toda su vida. Las segundas se convierten en espíritus libres. ¿Cuál eres tú? Si te niegas a seguir siendo presa, si esta mentalidad resuena con algo profundo en ti, si sientes que finalmente alguien te habla sin mentiras piadosas, suscríbete, porque cada video en este canal funciona como este. Destruye una mentira que te mantiene débil y forja un principio que te hace incontrolable. El próximo video revelará algo aún más oscuro, las verdades que Nietzsche ocultó incluso de sus discípulos más cercanos. Conocimiento tan peligroso que solo compartió en cartas privadas que la mayoría nunca lee. Nietzsche no ofrece consuelo, ofrece poder, úsalo.